transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de La verdadera historia de México, pues aquí en la Ciudad de México, aunque se oiga un poquito reiterado, pero estamos por acá en esta ciudad tan contaminada en estos últimos días. Hoy 9 de mayo de 2016 y pues bueno, antes de iniciar quiero mandar una felicitación a todas las mamitas que nos escuchan por su día. El día de mañana es el festejo del Día de las Madres, así es que un abrazo para todas ustedes. Y pues bueno, saludamos aquí al profesor Francisco Mendoza. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, con el gusto de estar de nuevo aquí con nuestros amigos en Urus Radio. Sí, profesor, pues bueno, también debemos una disculpa a ustedes porque el último programa que transmitimos se cortó al minuto 11 y bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos y bueno, ya con la conexión directamente en internet y pues miren, aquí estamos nuevamente. La semana pasada igual no se pudo transmitir por la misma situación, pero bueno, esperemos que ya este problemita que hemos estado teniendo ya no nos permita seguir. Profesor, ¿cómo ve esto? Bueno, ¿cómo lo veo? Que no es oportunismo, aclaro, pero creo que muchos mexicanos padecemos de este tipo de situaciones, más sin embargo pagamos la telefonía más cara del mundo, ¿sí? Y nuestro servicio es muy deficiente. Qué cosas tan curiosas, ¿no? Que pagamos tanto, más sin embargo parece que los problemas técnicos que tuvimos fue a raíz de que nos dan un módem de más velocidad, de más capacidad, y realmente nos ha estropeado en gran medida el sistema, ¿no? Que hemos tenido. Bueno, la licenciada es la que se encarga de todo esto, es la que hace circo, maroma y teatro para poder hacer la transmisión, y realmente sí nos afectó, y eso, insisto, que pagamos la telefonía más cara del mundo. Pues sí, eso es precisamente lo que iba a comentar, profesor, que bueno, a partir de esta situación del cambio de módem, la situación fue peor, ¿no? Entonces dices, bueno, según queremos ser más eficientes en cuanto a la transmisión, y mire lo que está pasando, pero parece ser que ya va mejorando. Y pues bueno, el programa de que se quedó inconcluso, sí, el profesor hablaba ya de Porfirio Díaz, y también nos platicaba de una historia fantástica, fabulosa, de un comandante francés que ustedes no alcanzaron a bueno, sí se escuchó la pregunta que usted hizo, profesor, de quién era precisamente ese comandante. Y bueno, ya en el transcurso de todo el programa que ustedes no escucharon, bueno, pues el profesor narraba precisamente la historia de este comandante y también de su esposa, ¿sí? Entonces se quedó al aire la pregunta, y uno de nuestros seguidores nos dio la respuesta, que bueno, pues aquí que entre broma y broma dijimos, pues quien la conteste, bueno, se va a llevar un libro, va a ser como reto del mes. Y pues sí, efectivamente, sí, nos lo contestaron, y pues, ¿qué creen? Que sí se ganó el libro por habernos contestado. Ese comandante era Bazán, ¿sí? Así es, el mariscal Bazán. Ajá, así es que
A ver, era Jorge Luis Estala Arámbula, que fue el que nos mandó el mensaje, y pues aunque igual nosotros pensando que seguía la transmisión, pues lo comentamos, pero pues no, ya no se escuchó, así es que dice, era el Mariscal Bazán, porque hasta tiene un grabado vestido de charro con dupín. Y pues en otro mensaje en YouTube nos dice, y de verdad, bueno, era cierto lo del libro, pues sí va a ser cierto, así es que te pedimos por favor que por inbox nos mandes tus datos, tu dirección, y te hacemos llegar un libro de la historia de México. Sí, claro, sin costo alguno, sin costo alguno. Y no, bueno, ya lo hemos comentado, no es por que queramos recibir un halago o vamos, comentarios, ¿no? Halagadores hacia nosotros. No, creo que el objetivo de Urus Radio ha sido difundir la historia de México para todos aquellos que amamos nuestra historia, que amamos nuestro país. Entonces, si tenemos la oportunidad igual, no solamente en esta ocasión de poder obsequiar un libro, sería muy bueno mañana, Día de las Madres, también obsequiar libros, que yo sé que hay detalles más sentimentales, pero bueno, yo creo que muchas de nuestras primeras letras, nuestras madres nos las enseñaron. En mi caso en particular, mi mamá fue quien me enseñó a leer, aún antes de entrar a la escuela. Bueno, sería interesante igual poderles obsequiar un libro, no necesariamente de historia, hay libros preciosos y muy buenos. Yo creo que sería muy muy recomendable, licenciada. Pues bien, pues vamos a ver, profesor, si quiere igual transmitimos algo mañana o desde ahorita hacemos algún algún pequeño reto, o ahorita vemos o que sea directamente a las mamitas que nos hablen directamente. Vamos a ver cuántas mamitas. Claro que esto no estaba preparado, se le está ocurriendo ahorita a la licenciada y no estaba preparado, pero bueno, a ver, dígame, licenciada. No, profesor, no, nada. Bueno, solamente hacerles llegar, porque ya nos llevamos 8 minutos en plática, hacerle llegar un saludo a varias personas que nos escuchan. Antes que nada, quisiera yo enviar de parte de la producción de Urus Radio, un abrazo muy fuerte a la familia Álvarez Espinosa, que se encuentra de duelo en este momento allá en Michoacán, por el fallecimiento de Ernesto, del señor Ernesto. Queremos hacerle llegar nuestras condolencias y nuestros deseos para que la resignación llegue muy, muy pronto a todos ellos por esta irreparable pérdida. Al mismo tiempo, bueno, de que estamos comentando algo tan triste para ciertas personas, felicitar a la señora Felicitas Marín, que cumplió años el día de ayer. El señor Roberto Gama también cumplió años el día de ayer, y nos está escuchando el señor Adolfo Ramos también en este momento. Enviarle un saludo, y a todas las personas que ahorita nos escuchan. Y ya vamos a comenzar porque tenemos mucho que platicar de don Porfirio Díaz. Sí, profesor, y hasta, bueno, también tenemos algún comentario de Condeshi, que decía que por favor suban todo el programa, y pues bueno, ya sabiendo ustedes que pues se cortó, ahorita va a hacer la continuación del programa, por eso es Mentiras de la Historia de México 20 bis. Así es, y bueno, abordemos el tema, sí, nos comprometemos. Ahorita vamos a hablar de Porfirio Díaz, y la próxima semana platicaremos de nuevo la historia del Mariscal Bazán, que se casa con una mexicana, y hay toda una historia increíble, verdaderamente increíble. Él fue el tercer mariscal a cargo de las fuerzas de intervención francesas, y bueno, les repito, es toda una historia, pero verdaderamente increíble. Pero bueno, lo platicaremos, nos comprometemos la próxima semana para hablar de Porfirio Díaz. Sí mencionamos algunas cosas en capítulos anteriores. Creo que esta es una de las grandes mentiras de la historia de México. Porfirio Díaz no fue el peor presidente que hemos tenido en México, tampoco fue el mejor presidente. Tuvo cosas buenas y cosas malas. Quizá para algunos más malas que buenas, quizá para otros más buenas que malas. Y sigue siendo un tema polémico hablar de Porfirio Díaz, del general Porfirio Díaz. Podemos hablar de dos etapas del general Díaz. La etapa como liberal,
¿sí? Como republicano, su participación en la intervención francesa, se le conoce como el héroe del 2 de abril porque ese 2 de abril del 67, Porfirio Díaz derrota a las fuerzas de Márquez, del mariscal Márquez, bueno, general Márquez, general imperialista, lo derrota en Puebla, y posteriormente Márquez va hacia Toluca y lo alcanza Porfirio Díaz y lo vuelve a derrotar, y Márquez es donde sale huyendo del país y nunca regresa a Querétaro, que se le ha tachado como traidor por haber abandonado allá Maximiliano, ¿sí? Porfirio Díaz con eso toma la Ciudad de México y ya no había salida posible. La única posibilidad de escape del emperador era precisamente Ciudad de México, Puebla, Veracruz. Ya no había posibilidad de escape. Entonces, Porfirio Díaz de alguna manera sí tiene una participación muy significativa durante la intervención francesa. Él participa en la batalla de Puebla, que recién celebramos, y de hecho, vamos a decirlo así, son 3 ataques de los franceses a los fuertes de Loreto y Guadalupe. El tercero de ellos fue el más salvaje de todos. Comentamos que hay una pintura que a mí me impacta mucho, donde se ve la trinchera, donde están peleando mexicanos y franceses, y de pronto un mexicano tiene una bala de cañón sobre su cabeza y se la va a arrojar a un francés. Así está la pintura, pero lo que nos dice que si ya no había pólvora para disparar los cañones del fuerte de Loreto y Guadalupe, aún fuera con las manos, había que arrojar las balas. Así fue la defensa. Justo en el momento en que se frena por tercera ocasión al ejército francés, entra toda la caballería de Porfirio Díaz, ¿sí? La caballería oaxaqueña de Porfirio Díaz, y barre con los franceses, ¿sí? Pero de ahí Porfirio Díaz continúa el avance y el general Zaragoza le da la orden de detenerse, y Porfirio Díaz no se quería detener, pero bueno, a fin de cuentas obedece órdenes superiores y se detiene. Pero eso Porfirio Díaz nunca lo va a olvidar, que él decía, hay que acabar de una vez con el enemigo para que no se pueda rehacer. Mas sin embargo el general Zaragoza pensaba que podía caer en una trampa Porfirio Díaz, ¿sí? Y que exterminarían con esto a la caballería mexicana. Entonces es por lo que le da la orden de detenerse. Porfirio Díaz participa en la segunda batalla de Puebla, un año después, cuando González Ortega es el general que defiende Puebla, y que fue una lucha encarnizada completamente. No es lo mismo haber luchado en la primera batalla de Puebla ante los fuertes de Loreto y Guadalupe y la ciudad de Puebla allá abajo bien resguardada, ¿sí? A luchar dentro de la ciudad de Puebla, ¿sí? Casa por casa. Es más, imagínense ustedes cómo fue de cruenta la segunda batalla de Puebla, de la cual no se habla. Siempre decimos, ganamos la batalla de Puebla, y luego empezamos con nuestro pesimismo. Sí, pero un año después nos ganaron. Sí, pero ¿cómo nos ganaron? ¿Cómo nos ganaron? Porque ya no se podía pasar por las calles. A ver, imagínense ustedes esto. La batalla era tan fuerte, todos los días, a toda hora, que ya los soldados no podían avanzar por las calles. Entonces, ¿qué hacían? Avanzaban por entre las casas. Esto es, se metían en una casa y rompían la barda que la unía a la siguiente casa para poder avanzar un poco. Sí, iban de casa en casa, pero por dentro, no por fuera. Así fue de cruenta la batalla. Así se defendió el ejército mexicano, ¿sí? Y cuando por fin es derrotado, y que entre ellos iba Bazán, y que esto, ya platicaremos la historia la semana que entra, se lo van a recordar a Bazán en Francia, cómo se rinde el ejército mexicano con todos los honores por su bravura, ¿sí? Y el general González Ortega dice lo mismo que se dijo en Churubusco, el general Pedro María Anaya en la intervención norteamericana, cuando dijo, si yo tuviera parque usted no estaría aquí, ¿sí? Bueno, pues fue lo mismo que dijo González Ortega, ¿sí? Señor, no tenemos parque, por eso nos estamos rindiendo. Entonces, imagínense ustedes la bravura de los mexicanos en contra de los franceses. Pues en esa batalla estuvo Porfirio Díaz y se hizo notar. Era bravo, definitivamente era bravo Porfirio Díaz. Es capturado y posteriormente se escapa Porfirio Díaz, ¿sí? Se escapa, pero a diferencia de la gran mayoría de generales mexicanos que se escaparon después de que fueron capturados por los franceses, se escapan e inmediatamente comienzan avanzar hacia el norte, siguiendo a Benito Juárez,
que Benito Juárez ya había desocupado la capital del país, ya había desocupado la Ciudad de México y estaba avanzando hacia el norte, ¿sí? En ese peregrinar tan grande que lo llevó hasta lo que hoy es Ciudad Juárez, Paso del Norte. Bueno, todos los generales fueron tras de él. Porfirio Díaz no. Porfirio Díaz se fue hacia el sur, se fue a su tierra, a Oaxaca, a empezar a levantar la guerrilla. Y vaya que le dio problemas a los franceses, porque definitivamente no pudo ser tomado el estado de Oaxaca, ¿sí? La capital sí, pero el resto del estado no pudo ser tomado. Y ahí se enfrenta por segunda ocasión con el mariscal Bazán. Insisto, la semana que entra platicamos esta historia. Entonces, Porfirio Díaz, ya con el avance del ejército juarista, del ejército republicano a cargo del general Mariano Escobedo, pues él, insisto, no va a Querétaro, sino corta la retirada del ejército imperialista, la posible retirada, se convierte en el héroe del 2 de abril, y él es precisamente quien a la entrada de la Ciudad de México le entrega la ciudad a Benito Juárez, ¿sí? Le entrega la ciudad. Aunque hubo ahí un desplante, por así decirlo, hemos estado leyendo las crónicas, y fíjense ustedes que cuando Porfirio Díaz viene en su carruaje, ahora viene en un carruaje descubierto, y viene por lo que hoy es Avenida Juárez, para entrar a la Ciudad de México por la calle de Plateros, lo que hoy es la calle de Madero, por ahí por donde está la Torre Latinoamericana. Ahí se construyó un arco muy grande, para que por ahí pasara Benito Juárez. Bueno, he leído unas crónicas que dicen que fue por la calle de Plateros, otras hablan que fue la calle, se me olvidó ahorita el nombre, pero lo que sería hoy 5 de Mayo, ¿sí? Que por ahí fue la entrada. Bueno, cualquiera de esas dos calles, que fue por donde entró Benito Juárez, había un arco muy grande y ahí lo estaba esperando Porfirio Díaz, y Porfirio esperaba que Benito Juárez lo subiera a su carro después de entregarle la ciudad. Y Benito Juárez le dice: muchas gracias, general, con permiso, vámonos. Y se siguió de largo Benito Juárez. Dicen que ese desplante nunca lo perdonó Porfirio Díaz, aunque después fue reconocido públicamente, ¿sí? Se le agradeció públicamente su participación durante la guerra de intervención. Pero Benito Juárez, cumpliendo la Constitución, hay que aclarar siempre esto, nunca violó la Constitución Benito Juárez, ya que pierde los poderes extraordinarios por la situación de intervención de México, se lanza a la campaña presidencial. Esto es, llama a elecciones, ¿sí? Que esto nos habían preguntado, que qué había pasado con el gabinete de Juárez. No hay que olvidar que estando él en Paso del Norte, Benito Juárez, se termina su periodo presidencial y Jesús González Ortega va a pedirle la presidencia. Siendo vicepresidente, va y le pide la presidencia a Benito Juárez. Benito Juárez lo tacha de traidor. Le dice: no es posible que en estos momentos, con el país intervenido, con las principales capitales, las principales ciudades de México intervenidas por los franceses, vengas tú a pedirme la presidencia, por favor, ¿sí? González Ortega discute con Juárez, y efectivamente González Ortega tenía gente que lo apoyaba y que decían que se estaba violando el orden constitucional. Sí, pero él tenía permiso del Congreso, tenía poderes extraordinarios, pero González Ortega decía: ¿y dónde está el Congreso? No existe el Congreso. Lo que existe es la Constitución, y usted ya terminó su mandato. Entonces viene la represión hacia González Ortega, ¿sí? Benito Juárez lo tacha de traidor. Ahí es donde entra la historia del general Patoni, que nos habían preguntado, ¿eh? El general Patoni apoya a González Ortega y tienen que salir los dos de México, se van hacia los Estados Unidos. Pero bueno, después continuaremos con la historia de Patoni y de González Ortega. El chiste es que Porfirio Díaz se lanza como candidato en contra de Benito Juárez. Cuando apenas Benito Juárez lo había premiado, lo había ensalzado, etcétera, etcétera, se lanza a la presidencia contra Benito Juárez. Sí, Benito Juárez, su popularidad era enorme en el país. No se votaba como se vota ahora, que todos los ciudadanos mayores de 18 años tenemos derecho a voto, sino que era tampoco como delegados como en los Estados Unidos. Solamente gente notable era quien tenía el derecho al voto. Entonces Benito Juárez se lleva la presidencia y comienza ese periodo presidencial, pero Porfirio Díaz no pierde a gusto, se molesta mucho y decide renunciar al ejército e irse a su hacienda, una hacienda que le habían obsequiado como premio a su servicio, a su hacienda a Oaxaca, donde comienza a fraguar
un levantamiento en contra de Benito Juárez, un levantamiento armado. Aquí ya hablamos de una segunda etapa de Díaz, que al ser liberal él fue juarista, peleó codo con Ignacio Zaragoza, con González Ortega, con muchos generales muy prominentes, pero que ahora Porfirio Díaz muestra su interés de llegar a la silla presidencial, ¿sí? Y hay una etapa oscura ahí de Porfirio Díaz, donde él está intrigando en contra de Benito Juárez. Pero hagamos un pequeño espacio en esta parte de la historia para hablar de otra parte muy curiosa de la vida de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, para este tiempo, se casa con su sobrina, sí, en primer grado, hija de una hermana, que él conoció de brazos, y que después se va a todo esto de la intervención, etcétera, y cuando regresa, ya la ve hecha toda una jovencita y se enamora de ella, ¿sí? Y se casa con ella. No hay que olvidar de que ya existía el registro civil, que fue una de las leyes de reforma, ¿sí? Entonces, pero el registro civil exigía, fíjense bien, exigía que no hubiera factores consanguíneos en la pareja. Esto es que no podían ser familiares, como hasta el día de hoy dice el registro civil. No se pueden casar padres entre hijos o hermanos, etcétera, no se pueden casar. Entonces, al ser su sobrina de sangre, ¿sí?, Porfirio Díaz le pide a Benito Juárez, al presidente de la República, que autorice su matrimonio con su sobrina. Ajá. Y a pesar de que había luchado en contra de Benito Juárez, a pesar de que estaba preparando un levantamiento armado en contra de Juárez, Juárez autoriza la boda de Porfirio Díaz. Son cosas que no entendemos de pronto. Eran primero muy amigos, después archienemigos, y ahora Benito Juárez le hace favores que le está pidiendo Porfirio Díaz. No entendemos a veces qué sucede con todo esto. A lo mejor por congraciárselo, no lo sabemos. El chiste es que se casa con su sobrina, pero curiosamente, y esto lo comentamos, vamos a irnos por este lado de la historia un poquitito, nos vamos a adelantar. Los hijos que va teniendo Porfirio Díaz con su sobrina van muriendo, seguramente por el lazo consanguíneo, pero su esposa piensa que es porque están en pecado, ¿sí? Acuérdense que recién se había instaurado el registro civil. La única manera válida antes para el pueblo para casarse era la cuestión religiosa, y ellos no estaban casados por la iglesia. No estaban casados por la iglesia. Porfirio Díaz no era religioso, era creyente. Porfirio Díaz, de hecho, era masón, igual que Benito Juárez. Es más, se dice que Porfirio Díaz ingresa a la masonería siguiendo los pasos de Juárez. Juárez fue su maestro. En el Instituto de Artes de Oaxaca, Benito Juárez fue maestro de salón, de aula, maestro de Porfirio Díaz. Entonces dicen que por eso sigue la carrera masónica, precisamente Porfirio Díaz. Llega a tener el más alto grado, que nos han comentado nuestros amigos masones que existe, que es el grado 33, ¿sí? Del Supremo Consejo de la Masonería en México. Lo tuvo Porfirio Díaz. Entonces no era una persona, era creyente, pero no era religioso. Más sin embargo, su esposa enferma y se encuentra grave, y ella no quiere morir en pecado. Entonces ella quiere casarse con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz ya era presidente, en ese tiempo ya era presidente, su primera etapa presidencial. Tuvo una de 4 años, después descansó 4 años y después se aventó 26 años, 26, 27 años. En su primera etapa presidencial, su esposa le dice: es que no quiero morir en pecado. Sí, él ama a su esposa, es su sobrina, pero ama a su esposa. Y le dice: ¿qué puedo hacer? Dice: vamos a casarnos. Sí, vamos a casarnos por la iglesia. Entonces, Porfirio Díaz, por el amor que le tiene a su esposa, sí, Delfina, pide permiso para casarse, y siendo su sobrina, la única persona que puede autorizarlo es el obispo de la Ciudad de México. ¿Pero quién creen ustedes que es el obispo de la Ciudad de México? Antonio Pelagio y Labastida. Sí, exactamente. Ese que fue hasta Europa a traer a Maximiliano, ese que después traiciona a Maximiliano, ese que cuando llegó Maximiliano dio la orden de que en todo el país se tocaran las campanas a vuelo para recibir, ¿sí?, a los franceses que venían a defender la Santa Madre Iglesia.
para defender a los franceses que nos traían cultura, para defender a los franceses que venían a invadir, ¿sí?, y a matar mexicanos. Ese señor, que hace como 3 programas yo dije que hemos tenido grandes traidores en la historia de México. No podemos olvidar a Juan Nepomuceno Almonte, que también trajo a Maximiliano aquí a México, y que era hijo de don José María Morelos. Pues para mí el peor traidor de la historia de México ha sido Antonio Pelagio Labastida. El peor. Era un zamorano, era michoacano, ¿sí? Es el peor que hemos tenido en toda nuestra historia. Bueno, pues Porfirio Díaz ya le había dado permiso de regresar, porque él se fue cuando se fueron los franceses, salió huyendo el señor, pero inmediatamente. Entonces, después Porfirio Díaz le da la autorización de regresar a México. Y de nuevo es obispo aquí en México, pues tiene que ir con Pelagio y Labastida a decirle que los case. Y Pelagio y Labastida tenía que ser el tipo colmilludo, ¿sí?, que siempre fue. Le dice al presidente de la República que no los puede casar a menos que él desconozca la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Fíjense ustedes qué chantaje. Sí. Me recuerda, ya les platicamos aquí la historia de Comonfort, de que Comonfort era soltero, pero el señor, hablamos un poquito de estas cuestiones freudianas, de este complejo de Edipo. Él obedecía a su mamá ciegamente, y platicamos cómo su mamá le dijo, siendo presidente de la República, le dijo: tienes que desconocer la Constitución, porque te vas a condenar, porque don Antonio Pelagio y Labastida, el obispo, dijo que se iban a ir al infierno todos aquellos, ¿sí?, que juraran la Constitución. Y es por lo que Ignacio Comonfort se da un golpe de Estado, siendo presidente del país, ¿sí?, renuncia a la presidencia y luego se impone como presidente. O sea, vamos, por una mamá creyente, bueno, católica, vehemente. Pues así fue el caso de Porfirio Díaz, y Pelagio Labastida vuelve a tener a un presidente en sus manos, y hace que Porfirio Díaz desconozca la Constitución del 57, ¿sí? Lo hace por estar enamorado, por darle ese gusto a su esposa, y efectivamente Pelagio Labastida los casa, y al otro día su esposa muere. ¿Sí? Aquí vamos a tener otra historia de Porfirio Díaz, un personaje verdaderamente fascinante. Se me figura otra Güera Rodríguez, otra Anastasia Rodríguez de nuestra independencia, que es Juana Cata. Juana Catalina, que bueno, se ha dicho tanto de ella, de que era una mujer hermosa. Hubo por ahí, esto es un rumor, esto es completamente un rumor, aclaro. ¿Se acuerdan ustedes de esos billetes de 5 pesos que tenían a una tehuana? Sí. Dicen que era Juana Cata. No es cierto. Pero lo que sí dicen es que se buscó una imagen de una tehuana, ¿sí?, porque Juana Cata era tehuana, y que por eso, como para hacerle una especie de reconocimiento a Juana Cata, se había escogido a una tehuana dentro de los billetes mexicanos. Pero no es el rostro, aclaramos, no es el rostro de Juana Cata. Era nada más un rumor que había por ahí. Juana Cata se convierte en la amante de Porfirio Díaz. Dicen que era una mujer preciosa, voluptuosa, ¿sí? Y alguna ocasión durante la Guerra de Intervención es rodeado Porfirio Díaz y a punto está de ser capturado, y cuenta la historia, porque él mismo lo dijo y lo decía riéndose, que se le escapó a los franceses porque se metió debajo de las faldas de Juana Cata. Recuerden que en aquel tiempo se utilizaban vestidos sumamente amplios, con crinolinas y todo esto. Pues Porfirio Díaz se escondió debajo de la falda de Juana Cata, y fue como pudo salvar la vida. Juana Cata sería la amante de Porfirio Díaz todo el tiempo. Pero como era una mujer, como dijéramos, una mujer demasiado popular, demasiado vista, ¿sí? No encuentro otro término, no podemos decir que se prostituía o algo así, sino que era una mujer que era muy admirada por su voluptuosidad por muchos hombres, ¿sí? Pues no podía hacerla la primera dama del país. Mas, sin embargo, cuando se construye el ferrocarril, el transísmico, que cruza el istmo de Tehuantepec desde Minatitlán, Coatzacoalcos, hasta Oaxaca, bueno, hasta cruzar pues todo el istmo,
Porfirio Díaz ordena, ¿sí?, que la vía se desvíe para pasar exactamente enfrente de la casa de Juana Cata. Y Porfirio Díaz le manda a construir un palacete que hasta la fecha existe. El palacete de Juana Cata, y toda esa zona pegada a Juchitán es admiradísima. Juana Cata es admiradísima. Un saludo a todos los oaxaqueños que nos estén escuchando. Es admiradísima. Y dicen que varias ocasiones que hizo gira el presidente Díaz por el sureste del país, iba en su ferrocarril y efectivamente el vagón presidencial se estacionaba frente al palacete de Juana Cata, y bueno, seguramente tomaban el café o platicaban muy amigablemente, ¿verdad? Eso queremos entender, ¿sí? Ella fue su amante todo el tiempo, fue su amante. Es un personaje extraordinario, Juana Cata. Pero, les decimos, muere su esposa, él es amante de Juana Cata, no puede llevar a cualquiera a ser la primera dama del país. Cuando Porfirio Díaz es presidente, hace una gira hacia Estados Unidos, y critican mucho a Porfirio Díaz porque dicen que escupía en las alfombras, que hacía ruido al comer, que era burdo, que era salvaje. Porfirio Díaz. Entonces él decide aprender inglés y empieza a tomar clases de inglés, y le recomiendan a una jovencita, a una señorita, ¿sí?, doña Carmelita Romero Rubio. Porfirio Díaz es 30 años mayor que Carmelita y se enamora perdidamente de ella al poco tiempo de que había muerto su esposa Delfina, ¿sí? Se enamora perdidamente. Para esto él tuvo otra amante, una soldadera de la cual con quien tuvo una hija, sí, también, a ver si no me estoy confundiendo los nombres, con el cual tuvo una hija que posteriormente sería la esposa del ingeniero de la Torre, el famoso 41, que ya hemos platicado la historia. Pero bueno, a ver si no me estoy equivocando el nombre, en lo de Delfina titubeé un poco, pero bueno, se casa con doña Carmelita Romero Rubio. Ella sería su esposa durante toda la segunda etapa de la presidencia, sería la primera dama del país. Y yo les invito a ustedes que chequen las fotografías, porque ya había fotografías, chequen las fotografías de Porfirio Díaz. Y ustedes verán las fotos antes de la presidencia, o en su primera etapa de presidencia. Él es, no lo digo peyorativamente, siempre lo comentamos que cuando usamos la palabra indio, aquí no lo usamos peyorativamente, ¿sí? Era un indígena, vamos a decir indígena mixteco, totalmente, con los rasgos indígenas, ¿sí? Y su piel bronceada, su piel oscura. Mas, sin embargo, vean fotos de principios del siglo XX, y Porfirio Díaz tiene la piel clara, ¿sí? Y su porte es distinto. Dicen que Carmelita Romero Rubio sabía una fórmula, o tenía una fórmula para una crema que obligaba a Porfirio a ponerse todas las noches, y que Porfirio al principio se molestaba. Caramba, un hombre que había peleado en la guerra de intervención, que se había escapado de la cárcel, que le había declarado la guerra a Benito Juárez, era un hombre burdo totalmente, un hombre salvaje, como decían los norteamericanos, poniéndose la crema que le daba a la esposa. Por favor, sí creemos que Porfirio Díaz protestaba y se enojaba con ella, pero ella sabía cautivarlo. Ella sabía, como yo creo que muchas damas que nos escuchan nos conocen perfectamente, y sabía ella cómo ganarse la confianza de Porfirio, y lo hacía que se pusiera esa crema todas las noches, y esa crema le aclaró la piel. Yo creo que si esa fórmula pudiera llegar a nuestros días, mucha gente sería millonaria, definitivamente, con una crema que garantizara los resultados del aclarado de piel, y seguramente el señor Michael Jackson hubiera sido el primero en adquirirla, ¿verdad? Sí. Pero bueno, estas son las mujeres de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz llega a la presidencia de la República a la muerte de Benito Juárez, porque lucha contra él en las siguientes elecciones, y Porfirio Díaz vuelve a perder, y es donde decide ya ahora sí levantarse en armas. Comienza la guerra contra Benito Juárez, o sea, sí se levanta en armas, pero cuando estaban en plena guerra, muere Benito Juárez. Muere Benito Juárez, y Porfirio Díaz dice, ya no tiene caso seguir peleando. Se organizan unas elecciones extraordinarias, y Díaz mueve muchos hilos, para poder llegar al poder. Llega por primera vez al poder,
es nombrado presidente de la República. Posteriormente a su compadre González le deja, porque no había reelección continua en la Constitución, le deja el poder y regresa de nuevo Porfirio Díaz para no abandonarlo más hasta 1911, porque modificó la Constitución, ¿sí?, para que hubiera reelección continua. Aquella frase que enarbolaba Porfirio Díaz en contra de Benito Juárez, cuando luchó por primera vez contra él por la presidencia de la República, Porfirio Díaz peleaba por la no reelección. ¿Quién le iba a decir que Porfirio Díaz se iba a reelegir y reelegir y reelegir y reelegir? ¿Sí? Porfirio Díaz, la etapa porfirista en México, es aquí donde empieza la pugna, donde empieza la discusión. Porfirio Díaz no descansan sus restos en México, él está en Francia, muere en 1915, pero hay una época de esplendor en México, hay una época donde México se tecnifica, donde llega la electricidad a México, donde se hace un convenio con la Mexican Lion Power, una empresa fundada por un canadiense, Frederick Pearson, ¿sí?, anglo-canadiense, y bueno, se trae la electricidad por medio de una hidroeléctrica. Si hay personas escuchándonos que son de Luz y Fuerza del Centro, que anteriormente era la Mexican Lion Power, saben de qué estamos hablando. Se construye una enorme hidroeléctrica en el río Necaxa, sí, allá en la Sierra de Puebla, que en su tiempo era el complejo hidroeléctrico más grande durante varios años, fue el más grande de toda Latinoamérica. Bueno, pues ese se construye en la época de Porfirio Díaz para poder generar electricidad mediante la caída de agua, para llevar esa electricidad a las minas. Tenemos un gran auge minero en México, entonces había que llevar electricidad a las minas de Pachuca, o sea, la zona de Hidalgo, y después hacer un tendido de línea, ¿sí?, hasta El Oro, Estado de México, una bella población donde tenemos muy queridos amigos ahí en El Oro, y Porfirio Díaz da la orden de que se desvíe esa línea para que traiga electricidad a la Ciudad de México. Y la Ciudad de México se comienza a iluminar gracias a la planta hidroeléctrica de Necaxa Puebla, ¿sí? Ya teníamos aquí algunos aparatos que mediante vapor estaban funcionando. La planta de Nonualco es de las primeras que se construye. Teníamos ya una iluminación de gas, pero después se mete la iluminación eléctrica en todo lo que es el centro de la Ciudad de México. Se embellece la ciudad, se embellecen varias ciudades. Y bueno, Porfirio Díaz inaugura el hemiciclo a Juárez. Por lo tanto, inaugura la avenida, sí, que pasa por el hemiciclo, y le pone Juárez. Pero bueno, Porfirio Díaz manda a construir muchos teatros para fomentar el arte. Bueno, ¿y cómo le nombra estos teatros? Yo sé que usted me puede ayudar, licenciada. ¿Cómo se llama el teatro principal en El Oro, Estado de México? Juárez. Bueno, el teatro principal en Guanajuato. Ay, creo que Juárez, profesor. Y así por el estilo. Y más, sin embargo, vamos a muchos mercados, de esos mercados antiguos que fueron inaugurados, que todavía tienen ahí su placa, inaugurado por el general Porfirio Díaz, y todos los mercados se llaman Juárez. Uno que otro se llama Hidalgo. Pero en su gran mayoría, Díaz, todo lo que hace lo nombra Juárez. Y es otra cosa de las que no entendemos. Pues si habían sido tan enemigos y hasta la guerra habían llegado, sí, más sin embargo, pensamos que como era tan querido Benito Juárez, como por ganarse al pueblo, pues a todo le ponía Juárez. A todo, absolutamente le ponía Juárez. Mercado Juárez, Avenida Juárez, hemiciclo a Juárez, Teatro Juárez, etcétera, 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 todo Juárez. Y él es el que crea, de alguna manera, el mito de Benito Juárez. Benito Juárez, que hubiera pasado la historia, sí, como un gran presidente, como el presidente que nos da la identidad como mexicanos. Ya lo hemos comentado aquí, que después de la independencia, quienes gobiernan el país son los criollos. Son los criollos, no son los mestizos, no son los de sangre totalmente mexicana. ¿Sí? Es más, Benito Juárez es prácticamente el último presidente que no nació en México, todavía nació en el virreinato. Lerdo de Tejada es el primer presidente que ya nació en México. Él hereda el poder de Benito Juárez, sí, como vicepresidente. Entonces, de ahí para allá, todos los anteriores presidentes habían nacido en el virreinato,
no había nacido en México. Lerdo de Tejada es el primero que nace ya en México como nación. Y Porfirio Díaz también ya nace en México como nación. ¿Sí? Entonces, quien gobierna México después de la independencia son los criollos. Sí, hubo un rato que gobernó Vicente Guerrero, pero luego lo mataron a Vicente Guerrero, la traición de Picaluga, Guadalupe Victoria. Pero de ahí para allá, bueno, Iturbide, Manuel Gómez Pedraza, Santana, etcétera, etcétera, Manuel de la Peña y Peña, Valentín Gómez Farías, Ignacio Comonfort, etcétera. Puros criollos, hijos de españoles, nietos de españoles. Hasta Benito Juárez empiezan a gobernar los mexicanos. México había sido una nación de la cual todo el mundo se quería aprovechar. Platicamos aquí hace unos capítulos cómo se quería formar la República de la Sierra Madre, cómo buscaron independizar Sonora, cómo Tabasco se nos independizó un tiempo, Yucatán también se nos independiza, y México se estaba desmembrando. Y quien viene a darnos la unidad en el país es Benito Juárez. ¿Sí? Quien nos da identidad como mexicanos es Benito Juárez. Esto nunca lo va a perdonar la Iglesia, y hasta el día de hoy siguen maldiciendo a Benito Juárez. No sé si fue la vez pasada que se nos cortó el programa cuando platicábamos lo de Naucalpan de Juárez, licenciada, ¿se acuerda usted? Ay, profesor, no recuerdo. Que una ocasión tuvimos la oportunidad, bueno, nos invitaron a un bautizo en una iglesia aquí en una población cercana a la Ciudad de México que se llama Naucalpan. Y yo no puedo olvidar que en el sermón, que era un bautizo, es una ceremonia litúrgica de la Iglesia Católica, y de pronto a la hora del sermón, el sacerdote empezó a regañar a todos los que estaban ahí, yo estaba ahí, y empezó a regañarlos a todos, y a gritar, pero era un ataque feroz el que hacía este señor, y a decir que le enseñaran a sus hijos que esa población no se llamaba Naucalpan de Juárez, ¿sí?, sino que se llamaba San Bartolo Naucalpan, que no podía llevar el nombre de ese ladrón que seguramente se iba a estar pudriendo en los infiernos junto con toda su pandilla. Y yo aguantando. La verdad, yo aguantando, no porque yo sea juarista, no, sino porque vemos la manipulación que hace la iglesia, bueno, la gente de la iglesia, ¿sí?, y que tanto ha afectado a nuestro país, que tanto ha dañado a nuestro país. Estamos hablando no de la fe religiosa, que es muy respetada por todos nosotros. Esa es su fe y la respetamos. Pero la de la iglesia como institución ha sido lo peor, y de entre todos ellos, Pelagio y la Bastida, ese tipo no lo voy a perdonar. Pelagio y la Bastida es el peor dentro de la iglesia. Pero bueno, Porfirio Díaz lo que hace es un pacto de que, ¿sabes qué, iglesia? Yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo. Y se dedica a modernizar el país, se dedica a modernizarlo, se dedica a construir carreteras, a construir ferrocarriles. El ferrocarril se convierte en la columna vertebral del país, con el cual se puede llevar mercancías a Europa, ¿sí? Lo único es que es cuando nuestra moneda ha estado mejor cotizada, de 3 pesos por dólar, ¿sí? A 3 pesos por dólar ha sido cuando nuestra moneda está mejor cotizada. Lo único malo, y de esto platicaremos ya la próxima semana, lo único malo es que no se benefició el pueblo, y que tuvimos casos como los de Luis Terrazas, ¿sí?, que alguna ocasión en un baile en Palacio le preguntaron: señor Terrazas, ¿es cierto que usted es de Chihuahua? Y el señor Terrazas dijo: no, Chihuahua es mío. O sea, yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mío. Sí. Los latifundios, los cacicazgos, la pobreza extrema en México habían de provocar un levantamiento, el primer levantamiento armado en el mundo del siglo XX, que fue la Revolución Mexicana. Vamos a seguir platicando de Porfirio Díaz el próximo capítulo, para después entrar de lleno a la Revolución Mexicana y las mentiras que se han dicho de la Revolución. Pero seguiremos platicando de Porfirio Díaz la próxima semana. Perfecto, profesor. Pues bueno, antes de despedirnos, rapidísimo, voy a hacer mención de quienes están en el chat, profesor. Es Adriel, está también Eduardo Javier Vadillo Moya, y que nos manda a saludar. Está Jorge Luis Estala y dice: hablando de la electricidad, ¿cierto que Edison nació en Sombrerete, Zacatecas? No es cierto, pero bueno, hay algo, tiene que ver algo. Y les vamos a platicar una historia de Edison, me comprometo. ¿Puedo robarme 2 minutos? Claro, profesor.
a Edison, de esos que los consideramos como todo un genio, ¿saben qué hacía Edison para poder agarrar dinero, para poder ganar dinero y seguir sus experimentos? Cuando ya puede él manejar la energía alterna, ¿sí? Lo primero que construye Edison, que nos ha platicado de tantos inventos, lo primero que construye Edison es la silla eléctrica. Y para demostrar la potencialidad de la silla eléctrica, Edison se dedicaba a dar exhibiciones públicas de cómo electrocutar animales. Y el animal más grande que electrocutó con su silla eléctrica fue un elefante. Y la gente pagaba por ver el show de ver rostizarse a los animales con energía eléctrica. De eso no nos platican de Edison y nos lo ponen como todo un genio. Sí, fue un genio el señor, aunque se robó ideas de Tesla, pero bueno, fue un genio el señor. Pero nos platican la parte sádica de Alva Edison. Pero bueno, de eso platicaremos en otra ocasión. Ok, y ya nada más comentar, darle las gracias a Fabián García, que nos recomienda en Facebook, profesor. Muchas gracias. Dice, manda un mensaje, dice: recomiendo escuchar este audio, es un capítulo del programa La Verdadera Historia de México. El programa se puede seguir en Urus Radio, es con respecto a la batalla del 5 de mayo. Pues muchas gracias, Fabián García. Y bueno, de Ricardo García también manda un mensaje, pero bueno, ya lo leeremos la semana que entra. Pues por nuestra parte ha sido todo, muchas gracias, cuídense mucho y que la pasen bonito el día de mañana, feliciten mucho a sus mamis, denles un abrazo muy fuerte, y a todas las mamitas pues también un gran abrazo. Cuídense mucho y hasta entonces.